Bueno, buenas tardes a todos. Esta es una de las mesas que se está desarrollando a nivel de toda la universidad, producto de una causa festiva en este año. Se celebran los 10 años de Semana Amazónica. Es una iniciativa estudiantil de los chicos de antropología, que cada año vienen más o menos poniendo en debate o, digamos, como en palestra a los temas académicos a nivel universitario, todo lo referido a la Amazonía peruana. Producto de los 10 años, varios de los chicos nos acercamos a la convocatoria que habían hecho algunos chicos de antropología para ver si podíamos hacer algo en derecho. No queríamos que pase como una fecha desapercibida más, ni que sea simplemente tratado por los chicos de sociales. Queríamos ver qué se puede hacer desde el derecho o desde la interrelación del derecho y las ciencias sociales. Por eso es que nosotros dijimos, en derecho tiene que haber una mesa. Y precisamente la mesa que hemos constituido con mucho esfuerzo y iniciativa de solo nosotros, es esta, ¿no? Derecho y pueblos indígenas en la Amazonía peruana. Hemos reseñado 4 exposiciones. Una primera parte va a ser tocada en torno a lo que es sistematización jurídica de la forma en la que se organizan socialmente los pueblos. En este caso va a haber una exposición del doctor Peña Jumpa. Luego se va a tratar el tema en términos generales de lo que se debería entender por pueblos indígenas o el derecho de estos desde una perspectiva del derecho internacional. Seguidamente, más desarrollado y más puntualizado respecto a un tema que ahorita es crucial para el país, el derecho humano a la consulta previa, libre e informada de los pueblos indígenas. Esto va a ser tocado en una tercera parte. Y finalmente, el caso emblemático de este país, ¿no? Todo lo relacionado al aspecto del caso Bagua. Tenemos la presencia acá de uno de los chicos de la zona que ha venido a exponer al respecto. Yo quisiera empezar con la ponencia que he mencionado al inicio, con el doctor Antonio Peña Jumpa. Él es doctor de esta casa de estudios, mi profesor, por cierto, de Sociología del Derecho, uno de los principales sistematizadores de la academia en el tema de Sociología del Derecho, con 2 trabajos, o 3 incluso, referidos a la sistematización de lo que es el Poder Judicial en Mara, después de los conflictos de Bagua, a la sistematización del Poder Comunal Aguacú. Y bueno, ahora último vas a explicar más o menos de qué se trata el pluralismo jurídico y los pueblos indígenas. Lo invito por favor a tomar la palabra. Gracias. Bueno, acá. Buenas tardes, muchas gracias Luis, amigos de la mesa, señoras, señores. A mí me hubiese gustado empezar con la exposición con Israel, que nos podría presentar el panorama de lo que es la Amazonía, vivamente, pero bueno, aquí me ha cedido el uso de la palabra directamente Luis, así que voy a asumirlo como un reto. Luego las preguntas seguro retomaremos algunos puntos que no van a quedar suficientemente claros. El tema planteado es bastante grande y lo que me propongo expresar son los siguientes puntos. Sobre este tema del pluralismo jurídico en la Amazonía peruana, cabría primero partir de lo que es el contexto de esta Amazonía peruana y tratar de definir qué cosa es el pluralismo jurídico, ingresar luego a ver cómo este pluralismo jurídico se presenta en nuestra Amazonía y cuáles son los retos que aparecen para este pluralismo jurídico, terminando con algunas pequeñas conclusiones. Sobre el contexto de la Amazonía peruana, bueno, todos sabemos, y aquí Israel seguro nos va a graficar bastante bien, que es la parte geográfica más extensa que tenemos en el país, ocupa el 60% de nuestro territorio nacional, sin embargo es el lugar donde viven tenemos menos habitantes, ¿no? Bajo estos criterios se ha pensado políticamente que era un territorio abandonado, entonces era legítimo promover migraciones masivas para que se ocupe. Sin embargo, luego se ha ido comprobando que ese ha sido un territorio siempre ocupado y lo que ocurre es que su geografía es completamente diferente a los Andes y a la costa peruana.
En la Amazonía tenemos que distinguir entre una Amazonía urbana y una Amazonía rural. La Amazonía urbana no está muy alejado de nuestras costumbres y nuestras prácticas. La Amazonía rural sí lo está, ¿no? En la Amazonía rural encontramos actores sociales diferentes a los que conocemos normalmente. Pero si nos trasladamos a Tarapoto, por ejemplo, que es un lugar que conozco un poco más, Yurimaguas, que también conozco, y de pronto Bagua, que se ubicaría en la Amazonía, vamos a encontrar pues que no hay mayores diferencias. La cercanía de cultura, de identidad cultural, entre comillas, es muy semejante. Sin embargo, si nos alejamos de estas ciudades, por ejemplo de Bagua, y nos trasladamos a su distrito como Imacita, uno de los lugares que tuve oportunidad de conocer, Puerto Imacita, vamos a encontrar que allí hay un centro poblado que a su vez convoca a toda la población aguajún que concurre. Si bien no estamos hablando todavía de las comunidades, pero de allí cruzamos el frente del río Marañón, si mal no recuerdo, y encontramos justo a las comunidades, ¿no? Que hay oportunidad de conocer y donde sí encontramos una cultura diferente. Y la cultura se ve marcada por el idioma, que es una de las cosas que más logra diferenciar o identificar a estos grupos. Bueno, pero si nos trasladamos a otro lugar, esta es la zona aguajún, estamos hablando de Amazonas, nos trasladamos a Loreto y he tenido oportunidad de conocer de Yurimaguas, un lugar que se llama San Lorenzo. En San Lorenzo hay cuando menos 7 grupos étnicos que conviven de manera diferente, ¿no? Entre ellos donde los predominantes siguen siendo los aguajún, pero también están los candoches, los chapras, los achuar, los quichuas, olvido los chayagüitas, olvido alguno. Y cómo interactúan y tienen la ciudad del centro poblado ocupado, pero al mismo tiempo ellos tienen su cultura férreamente con ellos y lo que es el pueblo es como un medio para conectar sus comunidades. Bueno, haciendo un balance general, actores y espacio social en la Amazonía, podemos identificar cuando menos estos grupos dentro del espacio rural, que es el foco de atención y es el espacio más ocupado en todo caso, por pueblos en la Amazonía. Los pueblos originarios, no contactados, entre comillas, o en aislamiento voluntario, que se decía desde mucho tiempo que no existían, pero curiosamente hay investigaciones que avalan y destacan su existencia, ¿no? Cuando menos se hablan de 3 o 4 grupos de este tipo en distintas partes de la Amazonía. Pero al lado de ellos, que son los grupos más pequeños, se podría decir, están los pueblos originarios de las comunidades nativas, que también se identifican 65 grupos aproximadamente, toda una gran diversidad, y donde los grupos mayoritarios, los achánicas por el centro de la Amazonía, o los aguarunas hacia el norte, no son muchos, ¿eh? Si pensamos que sean 35.000, 40.000 habitantes por grupo, en el caso de los achánicas, o 22.000 a 25.000 en el caso de los aguarunas, vamos a notar que no son grupos grandes. De pronto mis cifras están equivocadas y estoy citando cifras pasadas, pero de todas maneras estos grupos tienen espacios sociales mucho más grandes con esa población pequeña, y seguro que Israel lo explicará en mayor detalle. Pero al lado de estas comunidades amazónicas no contactadas y de las comunidades nativas, reconocidas o no, tenemos las comunidades ribereñas que son mestizos o mestizas, ¿no? Donde se han unido varios grupos étnicos en las orillas, o donde han aparecido también los propios colonos que se han ido uniendo a ellos. Y además de estos grupos mestizos, tenemos a los grupos colonos, campesinos extractores que han llegado normalmente de la sierra y han ocupado territorio de las comunidades amazónicas. Bueno, este es más o menos el panorama. Hay otros grupos más en el camino, en la interrelación de ellos, pero esto nos muestra ya de antemano la diversidad que existe en la Amazonía. ¿Qué problemas tienen estos espacios sociales o esta geografía? Es el problema de la sobreocupación o de la contraposición de títulos que existen de personas o grupos de personas y empresas en estos espacios sociales, ¿no? Sabemos que los lotes de hidrocarburos concedidos a grandes empresas o empresas transnacionales se superponen a territorios comunales, a parques, a reservas territoriales. Entonces, ese es uno de los grandes problemas que en estos momentos atraviesa la Amazonía y seguro va a ser motivo también de reflexión. Esto como una pequeña presentación, y paso a ver el tema teórico, que es propiamente el tema del pluralismo jurídico.
¿Qué cosa es el pluralismo jurídico? ¿Qué tipos de pluralismo jurídico se conocen? ¿Cuál es el contenido de este pluralismo jurídico? Entonces, esto es un tema de sociología y antropología del derecho, así que me permite repasar aquí. Conozco algunos alumnos o exalumnos que sirva esto para presentar solamente el tema. Cuando se habla de pluralismo jurídico, se está hablando de la coexistencia de dos o más sistemas jurídicos que conviven en un mismo espacio territorial. Esto no es un descubrimiento de nosotros, esto no es una novedad del siglo XX o del siglo XXI, esto ha existido siempre, ¿no? Y quizás los teóricos que más han desarrollado este tema, son teóricos europeos, teóricos norteamericanos. Sin embargo, en nuestro país y en nuestra historia también se han desarrollado estos temas. No han tenido la repercusión de los temas norteamericanos y europeos, pero sin embargo lo manejamos. Entre los teóricos europeos norteamericanos, aquí menciona a Pospisil, a Moore, a Griffiths, a Merry. Ellos son autores que han trabajado, Pospisil, por ejemplo, en Papua Nueva Guinea, en parte del continente australiano-asiático, ¿sí? Moore ha trabajado en comunidades africanas. Griffiths es más vinculado a los espacios europeos, y Merry es más una sistematizadora de toda esta experiencia del pluralismo jurídico. Bueno, en todos los países existe la coexistencia de dos o más sistemas jurídicos. En teoría podríamos decir que todos los países se guían bajo este concepto de pluralismo jurídico. Sin embargo, ese concepto, en el concepto moderno, contrasta con el concepto moderno de Estado. Normalmente el Estado habla de un sistema jurídico, no habla de dos o más. A pesar que al interior del Estado se pueden hablar de muchos sistemas que componen el propio Estado. Bueno, para entender un poco la relación del Estado y los diversos sistemas jurídicos que ocurren en la sociedad, se han establecido ciertas tipologías. Y entre esas tipologías podemos hablar de una que distingue entre un pluralismo jurídico clásico y un pluralismo jurídico nuevo, y de un pluralismo jurídico fuerte y un pluralismo jurídico débil. Esas son dos tipologías. En el pluralismo jurídico clásico, normalmente están justamente las sociedades tradicionales que se relacionan con sociedades modernas. El país nuestro es un ejemplo de pluralismo jurídico clásico. Hay grupos, las comunidades nativas tradicionales conviven con espacios modernos o con el Estado moderno. El pluralismo jurídico nuevo se da en los países industrializados, donde son los migrantes que han trasladado su cultura y han hecho posible el desarrollo de un pluralismo jurídico en ese lugar. El ejemplo más evidente es ciudades como Londres, París o Nueva York, donde los migrantes de distintos países han trasladado su cultura, y en estas grandes urbes mantienen sus prácticas, su idioma, sus prácticas culturales, ¿no? Entonces, esa es la tipología del clásico y neopluralismo jurídico, y pasamos a ver el de pluralismo jurídico fuerte y débil. Esta diferencia entre débil y fuerte sí tiene una relación con el Estado. Hay estados donde se reconoce el pluralismo jurídico a un alto nivel, y hay estados donde no se reconoce ese pluralismo jurídico, sino se le somete propiamente, ¿no? El caso nuestro es una situación un poco en tránsito, pero podríamos decir que es un pluralismo jurídico débil, porque el Estado peruano se sobrepone a todos los sistemas jurídicos que podrían existir en su territorio. Hay una norma, el artículo 149 de la Constitución, que establece que se reconoce las formas de resolución de conflictos de las comunidades campesinas, de las comunidades nativas, con el apoyo de las rondas campesinas, siempre que no violen los derechos fundamentales. Eso es típico de un pluralismo jurídico débil. Se somete esos sistemas jurídicos bajo ciertos criterios. Y el pluralismo jurídico fuerte es cuando esos sistemas jurídicos actúan por igual. El mejor ejemplo que yo conozco es Bélgica. En Bélgica hay varias comunidades, por lo menos 3, donde destacan 2, los flamencos y los walones, y además está la comunidad germana, donde ellos tienen por igual el reconocimiento de su sistema jurídico. Entonces allí, por ejemplo, y ustedes han sido testigos, durante varios meses han convivido sin un primer ministro, que podría ser el presidente. ¿Por qué? Porque sus sistemas jurídicos son lo suficientemente fuertes para articular
el movimiento, el desarrollo de esos territorios y de sus poblaciones. Bueno, frente a esto, que es la teoría más genérica, existen lo que se podría llamar dicotomías, y esto es el aporte de un teórico a quien yo aprecio mucho en cuanto a su producción doctrinaria, si cabe el término, Masashi Chiba. Es un japonés que trata sobre ese tema del pluralismo jurídico, pero sobre todo trata del tema del derecho no occidental. Esa es la definición que él más ha desarrollado. Él distingue tres dicotomías. La dicotomía del derecho oficial versus el derecho no oficial, la dicotomía de postulados legales versus normas, y la dicotomía de derecho transplantado versus derecho indígena. En estas tres dicotomías expresa el pluralismo jurídico que también existe en todo lugar. Esa es la definición de él. Bueno, si hay tiempo vamos a profundizar un poco más esto y voy avanzando. El pluralismo jurídico en la Amazonía. Bueno, el sistema jurídico de la Amazonía urbana y el sistema jurídico de la Amazonía rural en principio es diferente. Esa sería la primera expresión del pluralismo jurídico en nuestra Amazonía peruana. Lo que se resuelve, lo que se hace en Tarapoto, en Yurimaguas, o en Bagua, o en otras ciudades, en Iquitos, en Pucallpa, lo que se resuelve en ellos, lo que se hace, el derecho que está vigente, es diferente al derecho y a lo que se resuelve, a los conflictos que se analizan en otros lugares, en la zona rural. Por ejemplo, de Yurimaguas nos trasladamos a San Lorenzo, ya casi estamos en zona rural, o de Tarapoto nos trasladamos a sus alrededores, no tan lejanos, también encontramos zona rural, a la cordillera Escalera, por ejemplo, que es uno de los temas cercanos, que está muy cerca de Tarapoto, encontramos otro espacio y otro derecho. Entonces, esa es una primera diferencia. El sistema jurídico de la Amazonía urbana es diferente al de la Amazonía rural. Pero además, a nivel de cada actor social en la Amazonía, podemos encontrar sistemas jurídicos, ¿no? Por ejemplo, entre los candochis y los chapras, que son los que conozco un poquito más en los últimos meses, años, los candochis y los chapras, los dos son la misma familia, tienen el mismo, su idioma está conectado al jíbaro en los dos casos, y los dos están conectados a los aguarunas, a los aguajún. Sin embargo, entre los dos hay diferencias, y los dos se consideran grupos diferentes. ¿En cada uno de ellos se puede hablar de un sistema jurídico? Yo creo que sí. Hay algo que los identifica, los caracteriza, y es evidente que se puede hablar de... ¿Y por qué? Porque en cada uno de ellos existe lo que podríamos señalar como derecho sustantivo y derecho procesal. Estos términos son propios de nosotros, no son los términos de ellos, sin embargo los uso para poder entendernos, poder comunicarnos. En los candoches, ¿hay un derecho sustantivo? Sí. ¿Qué distingue ese derecho sustantivo propio? Su concepto de propiedad, su concepto de familia, su concepto de contratos, su concepto de delito, su concepto de penas y una serie de instituciones adicionales. Eso en cuanto a su derecho sustantivo. Pero si nos vamos a su derecho procesal o procedimental, o derecho adjetivo, como lo llamamos también en la facultad, también vamos a encontrar elementos propios de ese derecho, de ese sistema jurídico. Y entonces aquí hablamos de un sistema de resolución de conflictos que los identifica. Y hablamos de propios conflictos, hablamos de propios órganos de resolución de conflictos, hablamos de propios procedimientos o procesos de resolución de conflictos, hablamos de propios acuerdos o decisiones finales para resolver sus conflictos, y hablamos también de propias formas de ejecución de los acuerdos o decisiones finales. Esto en los candoches, igual en los chapras, igual en los aguarunos, que también tuve oportunidad de conocer y trabajar este tema con ellos, igual en los chayagüitas, igual en los achuacs, igual en los quichuas de la zona y de los otros grupos que pueden identificar la Amazonía. Al menos lo presento como una tesis, y si hay oportunidad lo discutiremos en mayor profundidad. ¿Cuáles son los retos de este pluralismo jurídico? Ciertamente que lo planteado aquí no es nada armónico, y esto produce una serie de conflictos, una serie de problemas para el Estado. El Estado no vive armónicamente con esto, a pesar de que esta experiencia tiene una garantía constitucional, el artículo 149 citado anteriormente. Bueno, frente a ellos hay retos, hay dificultades, y señalo solamente dos retos importantes que hoy día están vigentes. El primero de ellos es el tema de los derechos humanos.
En el artículo 149 de la Constitución que les mencionaba, se menciona este límite de los derechos fundamentales. Ese es uno de los temas de discusión grande que tenemos en la academia para ver qué se entiende por derechos humanos. Sin embargo, ya ustedes lo habrán podido notar, hay casos que no se aceptarían, que nosotros no lo aceptamos, pero que para ellos son prácticas, y son prácticas normales. Ejemplo, la muerte de los brujos. He conocido de varios casos en los amigos aguarunas, y lo he conocido también en las comunidades de los candochis y los chapras, donde es legítimo matar a un brujo malo. Ellos dicen, y acá de pronto como Israel podríamos discutir, que no creen en la brujería. Pero sí lo hacen constantemente, lo practican. Es una cosa muy... o le tienen miedo, hay una relación. Yo pensé que eso era tema del pasado. No, eso es muy vigente. Y es que es muy parecido a lo que nosotros hacemos aquí. Nosotros creemos en la suerte. Creemos en algunas cosas que no están conectadas a lo científico. Creemos en la astrología. Creemos también en los chamanes. Entonces, hay la relación de otro grupo que no va a ser muy lejano como son los pueblos de la Amazonía. Pero el otro caso es el caso de las niñas madres, que eso es lo que también nos cuesta mucho aceptar y entender. Entonces, ¿qué pasa con los niños, las niñas que se casan, se juntan de muy temprana edad? ¿Qué pasa con una niña que puede ser mamá a los 13 años? Para la cultura, la amazónica, no es muy complicado. Para nosotros sí. Entonces, allí vemos un tema de violación sexual, de violación de derechos fundamentales. Esos son los temas que habría que discutir o conversar un poquito más. Y el otro tema que quizás es más fácil de entender, pero no de aceptar desde el Estado, son los conflictos con las empresas transnacionales. Entonces, ustedes saben, hemos comentado al inicio que hay la sobreposición de lotes petroleros con los territorios comunales. Ok. Esto no produce una relación armónica tampoco. Por un lado, tenemos a las grandes empresas